Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Diego Borja, es economista, analista, nos acompaña desde Quito. Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias. Diego, ¿cuál es la realidad acerca de esta ley que decíamos en titulares tiene un bonito nombre, en defensa de la dolarización? Bueno, es una ley que tiene un nombre falso, es publicidad engañosa, como pudiéramos decir, porque en primer lugar no responde a ningún fortalecimiento de la dolarización. Es una ley que viola la Constitución claramente establecido en el artículo 303 en la Constitución de Montecristi, precisamente por una experiencia sumamente dolorosa que tuvo el Ecuador a finales de los años 90, cuando tenía un banco central llamado autónomo, llamado independiente, pero que en realidad dependía de los poderes financieros y bancarios, que condujo a un conjunto de medidas para un salvataje al sistema financiero bancario que quebró en ese año, que además se hizo con muchísimos créditos que le dio ese Banco Central y que nunca los pagó, una factura que la terminó pagando todo el pueblo ecuatoriano y que le costó sangre, sudor y lágrimas al país. En ese año, en el año 1999, el Ecuador perdió incluso su moneda nacional. Después de una inmensa devaluación del 400%, se pasó del sucre, que era la moneda nacional, al dólar. Y en ese año también, y hasta los años posteriores, 2000, 2001, 2002, salieron 2 millones, probablemente más, casi 3 millones de ecuatorianos de una población total de 12 millones porque quebró el sistema financiero, quebró el sistema productivo, se destruyeron miles de fuentes de empleo con un banco central que es exactamente el banco central que hoy día está pasando esta ley. Un banco controlado por personas que vienen del sector bancario comercial, incluso en la reforma legal que están pasando, dice específicamente que quienes conformen la nueva junta bancaria tendrán que ser personas que tengan al menos 10 años de experiencia en banca comercial, 2 de ellos a tiempo completo y 3 de ellos a tiempo parcial. Deja de responder este nuevo directorio del Banco Central al Poder Ejecutivo democráticamente electo y pasa a ser una cooptación, bien dicho, una privatización del Banco Central por parte del sector financiero privado. Cuando nos dices todo esto, Diego, uno necesariamente se pregunta, pero ¿cuál defensa de la dolarización? Si el país en ningún momento ha pensado en volver, por ejemplo, a la moneda que había antes, como bien recuerdas, el sucre. ¿Qué interés habían con respecto a este asunto específicamente? Es que había tal vez una matriz de opinión que intentaba instalarse o un intento de desestabilizar la economía desde alguna perspectiva, cuando se habla de la defensa de la dolarización, pero ¿dónde estaban aquellos que pretendían quebrarla? Es literalmente publicidad engañosa, porque se utiliza un temor, un miedo que tiene la gente, que tiene el pueblo ecuatoriano, en el sentido de que se podría volver al sistema monetario anterior. Entonces se instala el miedo y a partir de un miedo inexistente, pero eso sí, muy manipulado, muy generado como un relato desde los medios de comunicación más grandes, se genera este miedo y entonces en el contexto de este miedo se pasan un conjunto de medidas que no responden desde ningún punto de vista a ninguna defensa de la dolarización. Primera medida, se privatiza el directorio del Banco Central, es decir, en vez de tener un directorio que responde al Ejecutivo como manda la Constitución, se coloca en ese directorio a representantes de los bancos privados. En segundo lugar, se elimina, por ejemplo, la regulación que establecía que el Banco Central fije las tasas de interés máximas. Se elimina la palabra máxima y se deja un sistema de fijación de tasas de interés que podría ser un sistema flexible, un sistema que responda a la oferta y la demanda en un contexto en el cual ya los bancos hoy día tienen tasas de interés muy altas. En el Ecuador, un país que tiene una inflación del orden del 1, del 1.5% anual, tenemos tasas de interés del orden del 11%, del 18% para consumo, del 28% para microcréditos y hasta del 36%. Imagínense ustedes una tasa de interés tan elevada y ahora ya sin incluso regulación. Se modifican las normas para las cooperativas, para los sectores de la economía popular y solidaria, para las finanzas populares, generando
un sistema de concentración aún mayor en un sistema financiero ya concentrado. Es decir, sobre la base del miedo se levanta un conjunto de políticas para establecer un banco central que permita desregular al sistema financiero, pero eso sí, prohibiendo el crédito al Ejecutivo. Se prohíbe que el Banco Central entregue créditos al Ejecutivo, como podría ser lógico en un sistema dolarizado como la Reserva Federal o como el Banco Europeo. En el caso de Europa, se prohíben los créditos al sistema de gobierno, pero se facilita el salvataje financiero en caso de necesitarlo al sistema privado. Diego, con todo esto, ¿parece una ley hecha a la medida? O te lo pregunto, si es una ley hecha a la medida del nuevo presidente, el presidente electo, Guillermo Lasso, del banquero Guillermo Lasso. Bueno, esta es una ley que la pasan en el cuarto intento. Esto responde a la firma de un acuerdo de intención y a una carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Moreno en marzo del año 2019. Intentaron pasarla en ese año, luego volvieron a intentar en el año siguiente, hubo una oposición en la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas no les daba, pero evidentemente después del triunfo de la opción de la derecha en el Ecuador, encabezada por Guillermo Lasso, se facilita una correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional que está pasando una ley absolutamente favorable para el sistema financiero, pero completamente desfavorable para el sector productivo, para el sector de la inversión productiva, para el sector generador de empleo, para el sector del emprendimiento en general productivo, de las cooperativas, de los consumidores. En general, desfavorable para la mayor parte de los ecuatorianos. Y entonces, si estamos viendo el nivel de crisis económica, social, de salud que tiene el país, ahora ante este nuevo escenario, veremos que va a continuar o se agravará esta crisis económica para el pueblo ecuatoriano. Bueno, es una ley extremadamente peligrosa, es lo que yo he dicho en varias opiniones dichas públicamente, es escandaloso lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, porque en primer lugar, y antes de discutir el fondo de la ley, lo que dicen sus artículos, empecemos discutiendo que es una ley que viola la Constitución, que pisotea la Constitución del Ecuador. En su artículo 303, la Constitución prohíbe taxativamente que el Banco Central sea conducido por intereses privados. Literalmente el artículo 303 dice que el Banco Central es el ejecutor de la política económica definida por el Ejecutivo. Esto la Asamblea Nacional, con un voto mayoritario de 86 asambleístas, hizo tabla rasa. Desconoce el contrato social que nos rige a los ecuatorianos, desconoce la norma básica que es la Constitución, y a partir de ese desconocimiento viene un conjunto de violaciones normativas adicionales, evidentemente, que además de violar el contexto jurídico, el marco jurídico ecuatoriano, generan un esquema muy favorable para el capital financiero en desmedro de todo lo que tú estás señalando, una población muy golpeada por el coronavirus. Mira, tenemos 52,000 muertes en exceso. Si comparamos desde el momento que empezó la pandemia con años anteriores, han muerto 52,000 ecuatorianos más que en otros momentos. Tenemos 350,000 contagiados del COVID. Tenemos gente que después de haber sufrido esta enfermedad no tiene un sistema de salud público al cual acudir. Los hospitales están repletos, no tenemos los medicamentos, incluso el personal médico durante la pandemia fue despedido. Una gran cantidad de médicos ya no prestan sus servicios cuando más se necesita. La inversión en salud por parte del gobierno de Moreno también se ha disminuido, pero eso sí, se ha cumplido al pie de la letra una agenda completamente neoliberal de privatización de empresas, de disminución del gasto público, de disminución de la inversión, etcétera. Agenda del Fondo Monetario Internacional, Diego, esto era parte de la exigencia de este enorme crédito que contrajo el gobierno del presidente Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es parte de esa exigencia, además de un crédito que no le ha servido al Ecuador para su reactivación. Pensemos que el año 2020 el Ecuador cierra con una caída del Producto Interno Bruto, según cifras oficiales del Banco Central, del orden del 8%. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una caída del 11%. En cualquier caso, 8% u 11% es una caída muy drástica, con una pérdida masiva de empleos, con una disminución de la plantilla de trabajadores que aportan a la seguridad social.
que además se ha dicho de paso, uno de los objetivos también del capital en el Ecuador es la privatización del sistema de seguridad social. Ya se empiezan a escuchar noticias de que el sistema estaría en condiciones graves de desequilibrio financiero, etcétera, con el fin de ir generando también una opinión pública favorable a un esquema de privatización como el que tenía Chile y que también ha hecho crisis en Chile. Y luego de que ha hecho ya crisis en otros países, se pretende instaurar también en el país. Es decir, es una agenda muy planificada que responde a un plan que ha ido cumpliendo al pie de la letra el gobierno de Moreno y que allá en el camino para un nuevo gobierno donde, eso sí, democráticamente, porque Lazo lo ha dicho, tiene una agenda neoliberal que es el que ganó las elecciones el pasado 11 de abril. Que fue por el que votó el pueblo ecuatoriano. Ese es el juego de la democracia, mayoría para Guillermo Lazo, y tiene con toda claridad una agenda neoliberal. Estaba revisando la cifra total del crédito con el Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones de dólares. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted, Diego.